Tenemos que el Centro Regional de Estrategias Económicas y Sociales hizo un estudio. Ellos producen muy buenos trabajos, ¿eh? Entonces, hicieron un estudio donde colocan a la República Dominicana. Ya habíamos visto también algunas informaciones comparativas de otros países con relación a la inflación y al crecimiento del índice de precios al consumidor. Dice que República Dominicana está colocada como tercer país con mayores niveles de inflación. Tercer país de América Latina con mayor nivel de inflación, por detrás de Venezuela, que quedó en una inflación, cójanlo ahí, 2.615. 2.615. Inflaciones de esa índole no se veían en América desde la década de la deuda, de la crisis de la deuda en los 80 y las hiperinflaciones que hubo, que tú salías a comprar un zapato y en lo que ibas de tu casa a la tienda el precio había subido, que tú tenías que irte con un saco de peso del país que fuera, si fuera Argentina, si fuera Bolivia, si fuera Brasil, donde quiera que sea hubo esa situación. Aquí no fue tan extrema, pero en el 90 tuvimos una situación complicada, pero no pasamos del 100% de la inflación. Entonces, en Venezuela la inflación es de 2.000, bueno, usted la ven en la gráfica, esa larguísima, la primera, esa es Venezuela, 2.615%, Argentina 50.2% y nosotros 9.3%, que fue la inflación que acaba de informar el Banco Central, anualizada para este periodo que va de junio a junio, junio del 20, junio del 21. Pero esa inflación de 9.38 viene de una de 9.48 que fue la que se cortó al mes anterior, con lo que empieza a sentirse una cierta una cierta reducción, un punto de inflexión. Ahí ya empezamos a bajar y las autoridades entienden que vamos a cerrar en los márgenes preestablecidos. Panamá y Bolivia fueron los dos países con menores incrementos de precios en esta situación. Obviamente la pandemia ha generado situaciones. Ellos hacen un informe, dicen que la inflación es un fenómeno de origen monetario generalmente. Generalmente pones dinero en las manos, si emites inorgánicos, si pagas, bueno, en el otro caso, si incrementas los salarios, si no se incrementa la producción y hay una demanda y esa demanda no es alcanzada o satisfecha por la oferta, suben los precios. Pero en este caso yo creo que dice, diferentes economías de países desarrollados como emergentes están evidenciando mayores incrementos en sus precios que lo que se producían antes de la pandemia. El problema, yo no creo que necesariamente sea en todos los casos un problema de origen monetario. Aquí obviamente se inyectó liquidez por 215.000 millones para favorecer a muchos sectores, pero todo ese dinero que llegó a esas clases pobres que iban a los supermercados era comprar alimentos y aquí lo produjimos. Aquí los problemas de la inflación son fundamentalmente, que no lo veo, no lo dice el estudio de CRES, lo enfocan por la parte teórica, monetaria, de lo corriente, de lo que generalmente ocurre, que en Estados Unidos hay una presión inflacionaria porque se ha gastado una cantidad gigantesca de recursos con los planes de ayuda, más el plan de infraestructura que está en 3.2 trillones ahora que está discutiendo el presidente Biden con los legisladores. Entonces, evidentemente, eso es un flujo de dinero gigantesco que ha impulsado presiones, pero la FED todavía no toma medidas. Entonces, en todo caso, lo importante para nosotros es que esas presiones de origen externo están empezando a bajar. Al gobierno recomendó un sinnúmero de medidas y unas que se iban a tomar. Por ejemplo, esta sigue tomando la de la congelación de los precios de los combustibles, lo vamos a ver en unos instantes. Yo pienso que, aunque estemos, como dice, en el tercer lugar, eso no es una cosa tampoco de rasgarse la vestidura, porque Argentina está en el fondo, Venezuela está en el fondo, porque una inflación de 50% es una inflación. Imagínese usted que usted compra esto en 100 pesos y al otro día después al siguiente va a comprarlo, o al año siguiente, y le va a costar 150. Imagínate tú la de 2.000. Si te cuesta 100 pesos, al otro día te va a costar 2.600.
¿qué es eso? Dios mío, no, así no. Entonces, obviamente, es un país que está en graves problemas, Argentina. En nuestro caso, ese fue el estudio de la CRES, del Centro Regional Económico y Social, que es una institución privada. Hay un informe, el informe de avances en las proyecciones macroeconómicas y fiscales que hace el Ministerio de Hacienda, que proyecta un escenario de crecimiento del 7.5. Ellos hacen una revisión, están coincidiendo un poco con los nuevos datos que daba el Banco Central, el gobernador Valdés Albizu, pero se quedan por debajo de unas proyecciones que hace el Bank of America, que nos proyecta alrededor de 10%. Dice, el crecimiento de la economía se ubicará en un promedio de 12.4% en el corto plazo, 2021-22. Y con eso recuperaremos lo perdido en el año pasado. Entonces vamos a terminar cerrando, repagando lo anterior, con lo que llevamos ahora, vamos a terminar en 7.5% al cierre del 2021. Sería excelente. Yo pienso, la tasa de cambio ha ganado un 3.2, dice que estima una despreciación del tipo de cambio promedio de 3.2% y que vamos a cerrar con 58.4. Eso posiblemente no sea lo que estime el Banco Central, que hemos visto que ha habido una apreciación en el tipo de cambio. Bueno. Dice que si no se toman medidas de política fiscal, si se deja la inercia que va, cerraremos con un escenario del Producto Interno Bruto de un déficit de 4,4% del producto. Y en caso de que tomemos medidas orientadas a la eficiencia, sostenibilidad de la deuda, terminaríamos con 2.7% del producto, de unos ingresos fiscales que tenemos previstos para el 2022 de 815.000 millones. Un 14.5% del producto, que es lo que se habla de la baja presión fiscal que tenemos. Vamos a ver cómo las autoridades manejan esa situación, pero vamos a tener un gasto para este 2021 total de unos 1.100 millones de pesos. Y ese déficit que habrá o se cierra o se compensa con lo que tenemos de las emisiones de deuda que se hicieron a principio de año, que están en caja. Y vamos a ver cómo al final del día cerramos todo eso. La pandemia tiene sus repercusiones en diversas áreas. Por ejemplo, dice la prensa y las informaciones que nos da en la Dirección General de Impuestos Internos que hay 76.501 vehículos menos que en el 20. Y que tenemos, o sea, que bajaron los nuevos vehículos. Se registraron 207.491 vehículos de nuevo ingreso que llegaron al país, con lo que tenemos 4.8 millones de unidades en circulación. Y esos 76.500 vehículos, con respecto a la cantidad que teníamos anteriormente, habían entrado 283.000, una reducción de 26.9, casi un 27%. Y ahí la cantidad que registró mayor decrecimiento fueron las motocicletas, 53.000 motocicletas menos, esos son menos muertos en las calles, por lo menos, ¿verdad? Entonces, el gobierno el fin de semana, dando seguimiento a su política, a sus compromisos, mantuvo fijos los carburantes, los combustibles, y asumió un subsidio de 342 millones con las empresas importadoras, refinería y los privados. En la semana anterior fue de 400 millones, ya eso va de 6.000 millones para adelante, lo que le deben a refinería. Dice el gobierno que, y aunque el petróleo estuvo coqueteando, llegó hasta 68, 70 dólares el barril, el gobierno lo ha venido asumiendo, 72 dólares cerró al final el viernes y se quedó con una caída de la semana de 7.5, fue gigantesca la caída, pero volvió y repuntó. Pero lo importante de esto es que el gobierno habla de que de no haber intervenido, había que haberle subido 20 pesos al galón de la gasolina premium y 10 pesos al GLP, no, 20 al GLP, que está en 120,10. Imagínese usted un GLP a 142 con 10 centavos.
prohibitivo para las amas de casa, entonces esa es una situación complicada. Y para el sector productivo que genera con GLP, con gas licuado, con GLP, la gasolina premium 10 pesos y la regular 15, al gasoil 7. Entonces realmente el gobierno no las tiene todas consigo porque realmente eso presiona de manera importante las finanzas públicas. El gobierno está comprometido, vamos a esperar a ver cómo siguen evolucionando los mercados internacionales. Vamos a hacer una pausa, venimos en breve con más en Economía y Mercado. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. ¿Ya tienes tu factura digital? Ahora conoce las ventajas de nuestros canales. Notificaciones, consultas de pagos, facturas y balance vía WhatsApp. Registro organizado y archivo de tus facturas por correo electrónico. Consultas, pagos y descargas de tus facturas con proyección de consumo mensual por oficina virtual. Accesos, consultas, descarga de facturas y pagos con tarjetas de crédito. Monitoreo del consumo del hogar vía CEPEN App. Recibe tu factura por tu canal favorito. CEPEN, Consorcio Energético Punta Cana, Macao. CEP, Compañía de Electricidad de Valladolid y Activa. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.